El frío de Bogotá ha acabado con mi garganta. Bueno, pero también ha acabado con mi paciencia ver al Partido Socialista hacer una propuesta in extremis para reducir el gasto electoral. Hay pillines. Claro, no queréis poner banderolas porque todavía tenéis colgadas las de las anteriores elecciones. Pero lo realmente importante, que es hacer un mailing único, es decir, que todas las papeletas se manden juntas, eso no queréis. Por dos cosas. Seguramente porque alguien gana dinero en ese negociete. Durante mucho tiempo los partidos políticos se han financiado en parte con el mailing, porque lo pagábamos entre todos. A algunos sitios lo mandabas, a otros no. Y lo que es peor, el Partido Popular, en muchos lugares de España, estaba en los colegios electorales y cuando alguna persona entraba a coger la papeleta, decían, oye, ¿para qué vas a coger papeletas si ya te la hemos mandado a tu casa? Porque sabían que, por ejemplo, Unidas Podemos no tenía dinero para mandar a todas las casas. Al final, estos del PP, como los del PSOE, lo que están buscando es seguir amedrentando a la gente a la hora de votar. No vaya a ser que voten lo que no corresponde. Las campañas electorales tendrían que estar bien fiscalizadas. No puede ser que los bancos financien a los partidos políticos. No puede ser que los bancos financien, cuando son públicos, como ocurre con el ICO, al Partido Socialista y al Partido Popular. No puede ser que se gasten millonadas, porque eso es ir dopado a la elección. No podemos dejar de recordar que el Partido Popular, con dinero de todos, dio contratos públicos para ir dopados a las elecciones. Lo más razonable es que haya muchos debates electorales, pero ¿sabéis qué me temo? Que no los va a haber, porque Pedro Sánchez no está muy preparado para enfrentarlos, y si tiene los medios de comunicación a su favor, ¿para qué va a jugar limpio? Bienvenidos a la frontera, aquí en Bogotá, desobedientes. Tiempos de guerra vienen y van. ¡Vivan las estudiantes! ¡Viva la mujer artista! Las FARC fueron la guerrilla más longeva de América Latina, ¿no? Y una de las más longevas del mundo, ¿no? ¿Por qué tuvo lugar la guerra? La guerra tuvo lugar como respuesta de un sector de campesinos que han sido desplazados en la violencia anterior, de la violencia liberal conservadora, que fue una redefinición de la propiedad de la tierra. A esos campesinos organizados, un sector de la clase dirigente decide responderles a sus inquietudes, a sus peticiones, con bombardeos y ametrallamientos, y ahí es donde esos campesinos deciden conformar un proyecto político-militar que se llamó FARC y que levantó un programa agrario, un programa de carácter revolucionario, en función de resistir, pero también de a partir de ahí conformar una gran organización guerrillera que junto con el pueblo se tomara el poder y cambiara las estructuras del Estado. Esa era la idea. ¿Por qué fue posible después de tanto tiempo la paz, o el acuerdo de paz? Porque un sector de la clase dirigente se da cuenta que le es imposible, a pesar de los esfuerzos y los grandes operativos que lanzaron con el apoyo en todo sentido de Estados Unidos, de Inglaterra, de Israel, no fueron capaces de derrotar la insurgencia. Y la guerra misma comienza a desgastarlos y comienza a generarles problemas de tipo también de la chequera, comienza a afectar la chequera. Y deciden abrir la compuerta para la solución política. Y la bandera de la solución política se levantó desde el momento en que comenzó la guerra. En el momento en que comenzó las FARC, levantaron la bandera del diálogo, pidieron el diálogo, y cada que hubo la oportunidad se planteaba la posibilidad de buscarle salida a ese conflicto a través del diálogo. Comienza en serio en el gobierno de Belisario Betancur en el año 84, y bueno, fueron más de 30 años hasta lograr en el 2016 ya un acuerdo con ese sector de esa clase dirigente. O sea, se puede afirmar que el proceso de paz desde la perspectiva del gobierno tiene lugar porque les interesaba económicamente, vista la imposibilidad también de derrotar militarmente a la guerrilla. Ante la imposibilidad de derrotarla, porque es que una guerrilla es sumamente difícil derrotarla militarmente. En otros lugares sí han sido derrotadas. Pero aquí en Colombia tiene sus particularidades. Y habíamos resistido ahí más de 50 años.
y se nos lanzó, y quiero repetirlo, la acción militar de mayor calado que ha tenido América Latina, donde un ejército de más de 500.000 hombres, con todo el apoyo financiero y tecnológico, con la tecnología de punta de los Estados Unidos, con el apoyo en logística, en abastecimiento y en asesoría de Inglaterra y de Israel. Y nos golpearon, sí, pero no estábamos derrotados cuando llegamos a la mesa. El presidente Chávez tuvo siempre mucho interés, ¿no?, en construir la paz de las FARC con el gobierno de Colombia. Chávez fue un puntal fundamental para este proceso. Sin Chávez hubiera sido bastante difícil. ¿Por qué? Porque Chávez lo llamó el presidente Santos para que interlocutara con nosotros y le permitiera ganar un poco de confianza que se ha perdido, porque al iniciar esas conversaciones fue asesinado nuestro comandante en jefe en ese momento, Alfonso Cano, en una situación que todavía no está clara para nosotros. Y a raíz de eso, entonces Santos le pide a Chávez que hable conmigo. Duramos una noche completica conversando, hablamos de todo, y en esa pues Chávez nos dio garantía, confianza, y nos dijo siempre, lo reiteró: para la paz de Colombia todo lo que se necesite, para la guerra nada. ¿De qué habló esa noche con el presidente Chávez? No, de tantos temas, contándole un poco la historia de las FARC, porque también desconocían muchas cosas, pues contando también la historia individual, contando pues los últimos acontecimientos, lo que había sido esa ofensiva del Plan Colombia, del Plan Patriota, la forma, los métodos, la guerra sucia que venía implementando el Estado en la confrontación, cómo estaban descabezando también el movimiento social, el movimiento campesino, el movimiento en las ciudades, el movimiento social en general, porque a veces nos quejamos de que están matando, pero siempre nos han estado matando. La mayor capacidad militar de Estados Unidos, ¿no?, a partir del atentado contra las Torres Gemelas, el uso de drones, quizá algunos errores de las FARC ayudaron también al proceso de paz. Errores. El análisis objetivo de lo que pues siempre nos enseñaron la dirigencia de las FARC. Siempre recuerdo las clases de política, de filosofía de Jacobo Arenas, de siempre analizar la realidad concreta, del momento concreto, y a partir de ahí pues se defienden las líneas de acuerdo a los objetivos que se quieren planteados. Y se dieron las condiciones, porque tampoco veíamos condiciones para ganar. Podíamos haberla seguido, pero ¿cuánto más le costaría? Ahora, la guerra, que esta es una conclusión que yo vengo reafirmándome en ella después de que salimos al proceso y que tengo la oportunidad de llegar a las zonas, de hablar con la gente nuestra, pero también con gente afectada. He estado en municipios que han sido tomados por la guerrilla varias veces, he conversado con gente que de una manera u otra se vio afectada por nuestro accionar, y la guerra estaba entrando en un proceso de degradación, la continuidad y el tema de un flagelo que azota a la sociedad colombiana, que es el narcotráfico, va generando también esa degradación en la confrontación. Decía errores por la sensación de que en la última etapa de la guerrilla había perdido parte del apoyo popular que tuvo en algún momento, bueno, por actividades que la ciudadanía no las veía legítimas. Sí, en buena medida eso es un elemento a tener en cuenta. Nosotros esta definición de aprobar este acuerdo es una decisión colectiva, que en distintos momentos de la etapa de la negociación la estuvimos haciendo, y culminamos con la 10ª conferencia, previo a un pleno de toda la dirección que hicimos en La Habana, junto con 24 mandos invitados, y fue una discusión profunda, en que analizamos todos esos elementos y decíamos: aquí nosotros no podemos seguir llevando a Colombia en esta confrontación que la está desangrando, y además una confrontación sumamente desigual, y donde en buena medida, especialmente en la etapa del gobierno de los dos periodos de Álvaro Uribe, es una confrontación que la perdimos en el campo mediático, en el campo de los medios de comunicación, en el campo por errores o por los efectos de la misma confrontación, que les permitió a ellos desarrollar una campaña mediática que nos afectó bastante, y hay que decir que sí perdimos el apoyo en muchos sectores de la geografía colombiana,
la guerrilla le tocó salir, como por ejemplo todo el Caribe colombiano. En el Caribe colombiano, cuando comienza este proceso, no había un solo guerrillero en toda esa zona que había sido ocupada por la guerrilla durante muchos años. Y en buena medida fruto de todo eso. Todos son elementos que entran dentro del análisis. Y entonces nosotros tenemos una disyuntiva, tenemos un capital político, con dificultades, lo que sea. ¿Qué hacemos con ese capital político? ¿Se lo seguimos gastando a una guerra que está desgastando y que está acabando con ese capital político? ¿O utilizamos ese capital político en un proceso de diálogo, en un proceso de paz, donde la clase dirigente nos abre la compuerta para participar en la actividad política y no nos meten a la cárcel, que son los elementos claves que había que asegurar en ese proceso? El proceso de paz generó un entusiasmo en todo el mundo, en Europa, en España. Sin embargo, ahora parece que se puede perder ese proceso. Eso es lo que quieren los que sueñan con que volvamos a la confrontación. Eso es lo que quieren los que sueñan con la guerra. Y a esos es los que tenemos que cerrarles el espacio. Yo llamo a la comunidad internacional a que sigamos con el mismo entusiasmo apoyando. Estamos en un momento crítico y difícil, donde es mucho más necesario ese apoyo, no a las FARC, sino a Colombia, para que transite por los caminos de la reconciliación y pueda construir una Colombia incluyente en paz. Hay unos compañeros vuestros que han decidido regresar a la clandestinidad, no todavía a las armas, pero sí a la clandestinidad. Se anunciaron que reiniciaban la lucha armada. Bueno, es un grupo muy pequeño. Desafortunadamente está el que fue jefe de la delegación en La Habana, que jugó un papel importante ahí, yo nunca lo niego, lo destaco, pero que desafortunadamente, digo yo, Jesús Santrich también, que hizo parte de la delegación, e Iván Márquez, que era el jefe de la delegación. Yo digo que los compañeros, yo no sé en qué problemas se metieron de tipo personal, y no encontraron más que darle una envoltura política a la decisión que tomaron, que yo creo que obedece a intereses personales. No quiero especular de qué tipo, de qué carácter, pero no interpretan el sentir de la mayoría de la guerrillerada o de la exguerrillerada y de la mayoría de la gente colombiana que sí quiere que transitemos por los caminos de la reconciliación y la paz. Pero no es verdad que van cuántos centenares de muertos de gente de las FARC, muertes de dirigentes sindicales y políticos todos los días, y un discurso, ¿no?, del uribismo con el presidente Duque, que no hace nada más que temer lo peor, sobre todo con el recorte histórico, ¿no?, de la Unión Patriótica. Sí, el momento es crítico, el momento es difícil, es complejo, pero en esos momentos es que más necesitamos del optimismo y de la confianza en lo que estamos haciendo. Esta situación la habíamos previsto, sabíamos que se podía dar, y desafortunadamente se dio porque los colombianos eligieron a un representante de un partido político que se opuso siempre al acuerdo de paz, que representa a ese sector de la clase dirigente que no ha querido abrir las compuertas de la democracia para que otras expresiones políticas alternativas se puedan presentar y que se le pueda dar participación a las mayorías de la gente en la toma de las decisiones. Entonces, ese sector está en ese momento en el gobierno. Pero el acuerdo está bien hecho, está tan bien blindado. Primero, hace parte de la Constitución colombiana. Segundo, está depositado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, tiene toda una serie de blindajes de todo tipo, pero el blindaje mayor es el que le puede dar la sociedad colombiana, el pueblo colombiano, apoyándolo en la medida en que lo va conociendo, que eso sí me he dado cuenta yo que todavía nos falta, que la gente conozca más en detalle la esencia, el espíritu y la letra de los acuerdos. Y de todas maneras, antes nos estaban matando. Ahora los muertos se conocen, ahora los muertos tienen dolientes, ahora esos muertos nos están sirviendo de inspiración para pelear. Y bueno, y ahí no todos los muertos tienen una razón de ser política, desafortunadamente. Sin embargo, algo que nos llamó a prácticamente todos los que estábamos atentos al proceso de paz, se perdió el referéndum. ¿Por qué se perdió ese referéndum? Lo perdimos en la actividad mediática, propagandística. Yo siempre cuento, hay varias cosas, pero digamos que las viví yo. Cuando en uno de los viajes a Cartagena, en una entrevista con Santos allá, nos ubicaron en una finca de esas campestres que hay alrededor de Cartagena. Y ahí estábamos todos los de las FARC, y hay un equipo, como más de 20 personas, empleados de la finca esta. Los reunimos como hacemos siempre para decirles: nosotros somos de las FARC, estamos en esto, echamos todo el cuento, y la gente nos pidió la palabra para decirnos que nos pedían disculpas
porque ellos habían votado por el no. Porque estaban convencidos que si ganaba el sí, ellos perdían el empleo. Entonces mire cómo se manejó mediáticamente en las regiones. Además el jefe de campaña él no lo dijo. Aquí lo que había que hacer era generar una situación de que la gente se emberracara y votara por el no. A mí la victoria del no me recordó mucho a la victoria del Brexit en Gran Bretaña, es decir, a enredos por parte de determinados poderes que tenían interés en que esto no saliera a flote. Y ahí había un choque entre fracciones de la burguesía colombiana, ¿no? Entre los santistas y los uribistas. ¿Por qué esa? Claro, y es que de todas maneras es bueno recordarlo, nosotros nos opusimos al plebiscito, porque por ahí escuché a alguna gente diciendo que fuimos copartícipes en la decisión con Santos. Nosotros le dijimos a Santos que era un grave error, que era sumamente peligroso, pero creo que él ya lo ha reconocido públicamente de que se equivocó al convocar un plebiscito que no era necesario. No es necesario refrendar un derecho como el de la paz. Me cuentan que España está haciendo muy poquito por ayudar al proceso de paz. Bueno, yo detalles no conozco, yo sé que en general la comunidad internacional ha sido el baluarte y ha sido el puntal fundamental que hemos tenido en esta etapa tan difícil y tan complicada. Porque los dineros que debe dar el Estado para los proyectos, para que nuestra gente saque adelante sus proyectos productivos y garantice su futuro, prácticamente no se han desembolsado, y es la comunidad internacional la que viene ayudando, con recursos a veces muy limitados, pero que le están permitiendo a la gente sobrevivir. Y la gente nuestra está ahí, con esos recursos echando para adelante, y pues yo le reitero y a nombre de todos le digo a la comunidad internacional que nosotros no vamos a desfallecer. El gobierno de España, en concreto, por la relación histórica con Colombia, quizá, ¿no? Y podría implicarse más y aún más, ¿no? Habiendo tenido en la propia historia de España el caso de ETA, ¿no? Quizá un poquito más de ayuda por parte de España implicaría también un mayor compromiso de la comunidad europea y de la comunidad internacional, a un proceso que es tan relevante para la paz en todo el continente. Pues yo creo que si se pudiera manejar, decir de que aquí lanzar un SOS, no solamente a España, sino a toda la comunidad internacional, necesitamos que se estrechen más los lazos en función de apoyar el proceso de paz. No, vuelvo y reitero, de apoyar a las FARC, sino apoyar este proceso que es de los colombianos. Necesitamos que no se dejen manipular por la desinformación que hay. El gobierno afuera está mostrando que está haciendo mucho, pero aquí adentro hay que estar aquí, y Naciones Unidas, la misión de Naciones Unidas que está verificando, sabe a ciencia cierta qué es lo que realmente se está haciendo, y lo que está haciendo es muy poco. Y eso sí preocupa, que la gente pierda la perspectiva y pierda el optimismo en lo que estamos haciendo. ¿Hay razones para el optimismo por parte de ustedes? Yo sí soy optimista, además toca ser optimista, aquí no podemos ser pesimistas, porque en la paz es el camino, no hay otro camino. Nos toca bajarnos, puede que nos cueste demasiado, pero estoy seguro que lo sacamos adelante. Muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, un gusto. Además de 40.000 especies de plantas, en la Amazonia viven el 10% de las especies de mamíferos, el 15% de las aves y el 30% de los peces de agua dulce de todo el planeta. Antes había más en otros sitios, pero el desarrollo capitalista, ese que nos ha llevado a la Luna, se ha cargado también al planeta. Paradojas del desarrollo. ¿No te preguntaron? Pues suscríbete a Netflix y así se te olvida. El Amazonas es un tesoro ecológico que Cambridge Analytica, esa empresa que hace presidentes, y el Big Data pusieron en manos de un personaje demente, loco, absolutamente desmesurado, que antepone sus locuras y su demencia a la supervivencia de la Pachamama, de la Madre Tierra. La deforestación ilegal es una práctica que responde a una política interesada, que trata de allanar el camino al interés de los negocios agrícolas, mineros o turísticos. Por poner un ejemplo, prender fuego a un área de 1.000 hectáreas, es decir, como de 1.000 campos de fútbol, equivale a casi 220.000 euros en el mercado negro. Para que os hagáis una idea, desde que Bolsonaro, este demente, llegó al poder, los árboles han desaparecido a una ratio de 2 Manhattans por semana. A questão da queimada na Amazônia, que no meu entender pode ter sido potencializada por ONGs, porque eles perderam grana, tá? Qual é a intenção? Trazer problemas para o Brasil.
Atrás quedaron aquellas medidas de protección impulsadas por Lula y por Dilma Rousseff que hicieron descender los incendios en una zona que genera el 20% del oxígeno que estamos respirando. La llegada al poder de la ultraderecha lo ha cambiado todo. Maldita ultraderecha. No les basta con robar el dinero, sino que también nos tienen que matar, o con ideas demenciadas o con un aire podrido. Su política es rebajar controles, incluso alentar sucesos como el Día del Fuego. ¿Qué es eso del Día del Fuego? Pues un aquelarre, y ese de verdad, organizado por usurpadores de tierras públicas y por comerciantes, por malos comerciantes, con el único objetivo de arrasar parte de la selva para luego poder plantar pastos. Amazonia, Siberia, África, España, los bosques son como gigantescos sumideros de carbono que almacenan alrededor del 45% de ese carbono en todo el mundo. Por eso, cuando un bosque se quema, parte del carbono se libera a la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global. ¿Y qué sucede entonces? Pues que aumenta el riesgo de incendios forestales. El impacto medioambiental de los incendios forestales no se limita a la biodiversidad. Conviene recordar que un incendio incide de manera similar en el suelo y en el agua, ya que ambos están relacionados. La tierra queda casi estéril, por lo que el suelo se vuelve más impermeable e impide la penetración del agua en el interior. El manto vegetal desaparece y con él la barrera natural que retiene el agua. Y ahí solamente puedes sembrar luego con mucha química. La propia NASA avisa, los incendios a lo largo y ancho del planeta están poniendo en riesgo nuestro futuro. El deshielo del Ártico es solo un ejemplo. El mundo arde y nosotros con él. Venga, seguid comiendo hamburguesas. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Pues el tándem Villarejo y de la Hoya viajan hasta Nueva York para verse con el ex asesor de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, que en este momento estaba siendo investigado por el FBI por un delito de blanqueo de capitales y que quería preparar un negocio para pues sacar el dinero a la gente que tenía problemas con la Fiscalía americana y se suponía que él se lo podía arreglar por su relación con Trump. Lo que une a Manafort y a Adrián de la Hoya y a Villarejo es que Manafort es socio de Adrián de la Hoya desde hace 20 años y Villarejo, a su vez, es socio de Adrián de la Hoya. Entonces, crean una especie de lobby de socorristas para ayudar a todas aquellas personas que tengan problema con la Fiscalía americana. El papel de Villarejo y de la Hoya en esta operación, junto con otro ingeniero puertorriqueño que tenía una supuesta empresa de tecnología, era vender a los hermanos, por ejemplo, Cierco, de la banca privada de Andorra, una empresa de móviles anti-hackeo, algo que en esencia pues, es una contradicción y que es casi imposible. Entonces, estos eran los intermediarios entre Paul Manafort y el resto de personas que necesitaban ser ayudadas porque estaban procesadas por la Fiscalía de Estados Unidos. Se supone que tenían que pagar los hermanos Cierco alrededor de 15 millones de euros, que casualmente, según se va descubriendo poco a poco, era el dinero, la cantidad que Paul Manafort le debía a un oligarca ruso-ucraniano con el que había hecho otros negocios que se llama Oleg Deripaska. De esta comisión, para hacer este arreglo entre este triángulo, el lobby de socorrista que forman nuestro Villarejo y Adrián de la Hoya iban a cobrar 1 millón de euros que se repartirían entre distintas personas, entre ellas el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga, o un asesor de los Cierco y de Adrián de la Hoya que se llama Alberto Pedraza. El caso de Villalonga viaja con ellos a Estados Unidos a ver a Paul Manafort. Villalonga es socio también de otro ruso investigado en el Russiagate por la Fiscalía Americana, que se llama Mikhail Friedman, y es socio en este apartado de todos ellos, además de ser un gran amigo y compañero de Adrián de la Hoya en Suiza y de Villarejo cuando fue a ver a Corina. Pero digamos que hay algo que nos viene a demostrar que esta operación se llevó a cabo, y es que meses después, el señor Mauricio Casal, ejecutivo de A3 Media, llama al señor Adrián de la Hoya para preguntarle por una serie de informaciones que se han desvelado en público sobre su relación con los hermanos Cierco. Y le dice que es cierto, que hicieron una operación por la que se llevaron 400.000 euros.
Estos 400.000 euros, como podremos escuchar a continuación, se reparten entre Adrián de la Hoya y el comisario José Manuel Villarejo, puesto que en uno de los audios que está grabado y en la causa Tandem se le oye decir a Adrián de la Hoya: tú no te preocupes que este dinero te lo pongo yo, lo ponemos a mi nombre para que nadie te lo vea, esos 400.000 euros. Tus acciones de la sociedad que se está montando en Puerto Rico las voy a ostentar yo. Cuando lo tenga todo montado te lo enseño todo. Firmamos un documento con Rafa y todo lo dejamos clarísimo de que es tuyo y nada más que tuyo. Vale, perfecto. Yo, lo que tú veas, pero lo que tú hagas está bien. No, solo consensuamos tú y yo. Claro, bueno, pero yo en eso... que no te vea nadie nada. Sí. Y eso no... Yo no lo hago porque yo... Hombre, no. Por protección y por lo que sea. Por eso, que lo que tú... Eso lo vemos después con Rafa. Perfecto. Esto demuestra que de la Hoya es testaferro de Villarejo y además esto deja claro que es un riesgo que el señor Villarejo salga de la cárcel, como está solicitando la defensa, puesto que todavía tiene dinero escondido. Hay un miedo que también transmite Adrián de la Hoya en diferentes conversaciones que están en la causa Tandem, y es a que llegaran los americanos, es decir, el FBI, e interceptaran esta operación. ¿Por qué? Pues porque el señor Manafort estaba investigado por el FBI por blanqueo de capitales, porque el Russia Gate ya se estaba destapando y se estaba tramando, había pues una fuerte confrontación entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y porque además, como ha ocurrido después de que Público desvelara estos audios, pues los investigadores americanos de Estados Unidos han puesto su interés en estos audios que vienen a demostrar que determinadas personas investigadas en el Russia Gate, como el propio Paul Manafort, mintieron sobre sus relaciones con determinados oligarcas rusos, ya sea Deripaska o Mikhail Friedman, que en estos momentos es el dueño de Dia. Estas relaciones tan poderosas, hemos visto a Villarejo en Arabia Saudí, Villarejo teniendo relaciones con estos oligarcas rusos, y sobre todo que Adrián de la Hoya reconoce tener el dinero de Villarejo puesto a su nombre, es lo que hace temer a la Fiscalía, y por eso pedirán que siga en prisión cuando vaya a declarar dentro de pocos días, que Villarejo se pueda fugar y no cumplir con sus responsabilidades ante la justicia española. Pero Villarejo lo tiene bastante complicado. Se pilla antes al mentiroso que al cojo, y la Fiscalía está en busca de todo ese patrimonio y alerta también a Estados Unidos de cuáles son las relaciones que tiene este lobby de socorristas con el Russia Gate. Así que un tipo conduce 30 kilómetros en dirección contraria, sin luces, la Guardia Civil lo persigue, cuando lo alcanzan, alguien encañona con una escopeta a los guardias civiles y al final este tipo resulta suelto. Quizá porque se apellida Franco, quizá porque es nieto del que fuera el caudillo, que todavía sigue en el Valle de los Caídos. Al mismo tiempo nos enteramos que un oficial de la Guardia Civil resulta absuelto del delito probado de permitir que se contrabandeara hachís cientos de kilos. Y resulta absuelto porque el delito ha prescrito. Al mismo tiempo sabemos que un guardia civil, en cambio, como es un simple soldado raso, entra en prisión por una trifulca. Ay, España, siempre lo decimos, se acostó franquista y se levantó demócrata. Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Y eso me temo que afecta mucho también a la judicatura, que se acostó franquista y se levantó demócrata. Durante todos estos años se han hecho probos e ímprobos esfuerzos para solventarlo. El PP ha hecho mucho daño infiltrando a la judicatura, pero sobre todo este tipo de fallos. Este tipo de fallos nos hacen pensar que realmente aún queda mucho por hacer, porque las mejores historias nacen de los sueños tranquilos. Hasta mañana, desobedientes.